partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Monitor de Derechos Humanos, con el abogado penalista Fernando Fernández. Les deseamos a todas las personas que nos escuchan. Les habla Fernando Fernández, director del Monitor de Derechos Humanos. Seguidamente vamos a hablar de los créditos. En la dirección general de la estación está Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilixa Arcaya, en la producción del programa Carla Sons, en los controles Gregorio González, en la conducción Fernando Fernández. Estamos en todas las plataformas digitales rcr750.com, rcr.tv y rcr750, en YouTube rcr750. Esta es la radio que se ve. El programa Monitor de Derechos Humanos tiene cuenta en Twitter, @DHMonitor y @FM_Fernández. También las etiquetas Monitor DDH y Observa Crímenes. El correo electrónico es fmfmonitordh@gmail.com. Hoy miércoles 26 de mayo de 2021, tenemos el gusto, el placer, el honor de contar con la doctora Tairi Moya Sánchez. Tairi es abogada, profesora investigadora venezolana de la UCB desde 2003, con estudios de posgrado en la Universidad Central de Venezuela, maestría en la Universidad de Nottingham y doctorado en Derecho de la Universidad Central de Venezuela, con mención excelente y honorífica, ex becaria Chevening y ex fellow de la ONU. Tiene estudios en el Instituto Internacional de Derechos Humanos René Cassin, en Estrasburgo, en la Academia de Derecho Internacional de La Haya y en la Universidad de Harvard. Ha realizado visitas profesionales a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Buen mediodía y buen provecho. Les deseamos a todas las personas que nos escuchan. Les habla Fernando Fernández, director del Monitor de Derechos Humanos. Seguidamente vamos a hablar de los créditos. En la dirección general de la estación está Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilixa Arcaya, en la producción del programa Carla Sons, en los controles Gregorio González, en la conducción Fernando Fernández. Estamos en todas las plataformas digitales rcr750.com, rcr.tv y rcr750, en YouTube rcr750. Esta es la radio que se ve. El programa Monitor de Derechos Humanos tiene cuenta en Twitter, @DHMonitor y @FM_Fernández. También las etiquetas Monitor DDH y Observa Crímenes. El correo electrónico es fmfmonitordh@gmail.com. Hoy miércoles 26 de mayo de 2021, tenemos el gusto, el placer, el honor de contar con la doctora Tairi Moya Sánchez. Tairi es abogada, profesora investigadora venezolana de la UCB desde 2003, con estudios de posgrado en la Universidad Central de Venezuela, maestría en la Universidad de Nottingham y doctorado en Derecho de la Universidad Central de Venezuela, con mención excelente y honorífica, ex becaria Chevening y ex fellow de la ONU. Tiene estudios en el Instituto Internacional de Derechos Humanos René Cassin, en Estrasburgo, en la Academia de Derecho Internacional de La Haya y en la Universidad de Harvard. Ha realizado visitas profesionales a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Es profesora de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello e investigadora asociada del Centro de Derechos Humanos de la UCAP y de CEPAS. Ganó, por cierto, el premio de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales en el año 2018 y es autora de numerosas publicaciones. ¿Cómo estás, Tairi? Bienvenida. Hola Fernando, muy bien, gracias a Dios. Muchísimas gracias por esta oportunidad y conversar contigo el día de hoy. Bueno, impresionado con tu currículum tan joven y tan lleno de expectativas y de formación que tienes en toda tu carrera, Tairi. Realmente es impresionante. Muchas gracias, Fernando. Bueno, vamos a hablar de una de las últimas publicaciones donde tú has participado, has coordinado junto con el doctor Víctor Rodríguez Cedeño y la embajadora, también doctora Milagros Betancourt, sobre el glosario de justicia internacional penal y otros temas variados dadas las circunstancias del país y las situaciones de Venezuela que se estudian ante la Corte Penal Internacional. Entonces, empecemos con el glosario. ¿Qué es esto de glosario? ¿Qué es esto de justicia internacional penal? ¿Cuál era el propósito? ¿Para qué hicieron esto?
Perfecto, bueno. Esta idea del glosario surge a raíz de que identificamos que existía un vacío, no solo en Venezuela, sino en la región en total, ¿no? De tener acceso a una publicación que tuviese eh, de forma práctica y rápida conceptos que permitiesen aclarar un poquito, por decirlo así, porque son temas realmente súper profundos, el alcance de la justicia internacional penal. Eh, Realmente observando la situación de Venezuela, en especial el mal uso de ciertos términos por algunos voceros, consideramos que era importante y era vital para todos aquellos interesados en la materia poder tener acceso a una publicación de este estilo. Ahora bien, cuando hablamos de justicia internacional penal, ¿a qué nos referimos? Bueno, en este libro lo que tratamos es abarcar todos aquellos conceptos que pudiesen estar relacionados de alguna manera a los crímenes que pueden tener un impacto a nivel internacional, independientemente sea el origen o la perpetración de este crimen. Es decir, vamos a encontrar una publicación donde vamos a ver desarrollo desde donde se habla desde crimen transnacional hasta crímenes de guerra. ¿Qué se entiende por derecho internacional humanitario? ¿Qué se entiende por conflicto armado internacional o no internacional? Todos esos elementos que tal vez hacen vida de una u otra forma en la jurisdicción de la Corte Penal Internacional o en el marco de la justicia universal o en el marco de la justicia transicional. Entonces vamos a hacer un recorrido por 280 conceptos. Hay algunos más que pensamos incluir en una próxima edición, pero a grandes rasgos sobre eso va el libro, ¿no? Contamos con un super equipo de autores, entre ellos nuestro respetado Fernando, quien nos acompaña hoy en la entrevista, entre estos afamados autores, y consideramos que logramos tener un gran backup en cuanto a los colaboradores y autores en la obra. Tenemos figuras como el profesor Adalberto Urbina, tenemos al profesor Juan Carlos Sáenz, Angelina Yafé, tenemos la participación también de Betir de Muñoz Pogosian, de Eduardo Trujillo, que es director del Centro de Derechos Humanos. En fin, vamos a encontrar, por ejemplo, el profesor Faúndez, al profesor Jesús Ollarves y Razaba. ¿Y qué ocurre con este libro, no? Este libro tiene una particularidad que comenzó como un proyecto venezolano realizado mayoritariamente por venezolanos, pero al final el proyecto se regionalizó. Personas de distintas partes de la región quisieron colaborar. ¿Por qué? Porque este es un hito, si se quiere, en el idioma español, en especial en nuestra región. ¿Por qué? Porque normalmente vamos a encontrar que los temas que se tratan en este glosario suelen ser mayoritariamente elaborados en idioma inglés. Obvio, ojo, hay publicaciones en español, pero normalmente estas publicaciones son pagas. ¿Cuál es el otro plus del glosario? Que tiene una excelente calidad y es de acceso gratuito, porque esperamos llegar a todos los sectores sin ningún tipo de discriminación, contar de ir forjando el conocimiento en estas materias, ¿no? Nosotros consideramos que esto va a ser un libro que podrá convertirse en esencial en los estudiantes de derecho, profesores de derecho que quieran revisar estos temas, inclusive funcionarios públicos, ¿no? Funcionarios de la Fuerza de Seguridad, que sepan, por ejemplo, en qué consiste la responsabilidad del superior, cómo se puede configurar una responsabilidad del superior, ¿no? Cómo se configuran los crímenes de lesa humanidad, por ejemplo, o los crímenes de genocidio, o los crímenes de guerra, o en qué consiste la jurisdicción universal, que a veces es muy cacareada, o en qué consiste la jurisdicción o la justicia transicional, ¿no? Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Al final se regionalizó en el entendido que se nos une en el proyecto la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, y ellos aportan también un grupo de profesores para realizar la elaboración de algunos de estos conceptos. Entre ellos tuvieron una participación espectacular y contamos con la participación de Luis García Corrochano Moyano, quien es presidente de la Comisión Interamericana de Derecho, ¿no?
A su vez, también participó la American College de Managua y finalmente podemos decir que se universalizó la obra porque al final la coalición por la Corte Penal Internacional termina también avalando la obra y ofreciendo todo su respaldo para ella. Un segundo paso para la obra, aparte de seguir haciendo actualizaciones que van a ser necesarias por las sentencias o los casos o situaciones que, por ejemplo, surjan al menos en el marco de la Corte Penal Internacional. Otro paso que estamos en proceso y queremos materializar es que esta obra pueda ser traducida a diferentes idiomas para que puedan tener acceso a ella otras personas en otras latitudes, ¿no? Entonces, por eso es que le digo cómo un proyecto que era venezolano se fue regionalizando hasta internacionalizando, cosa que demuestra además que Venezuela tiene un repertorio o un grupo de académicos excelente de primer orden mundial en estos temas, ¿no? Y que están dispuestos a colaborar y aportar su conocimiento en pro de la sociedad venezolana, latinoamericana y bueno, y al paso que vamos, inclusive mundial, ¿no? Sí, definitivamente. Hacía muchos años el embajador Rodríguez Cedeño y la doctora Milagros Betancourt habían acariciado este sueño, incluso se había trabajado con la Universidad de Palermo. Pero esto cristaliza al unirse contigo, Tairi, y al contar con tan prestigiosos profesores. A mí me asombra cada vez que lo abro y veo nombres y veo firmas de mucha importancia que prestaron su tiempo, su conocimiento, su talento para escribir una de estas voces, ¿no? Y otra cosa que me fascina de la obra, primero que es una pequeña obra de arte, está muy bien diagramado, muy bien diseñado, muy bien conceptualizado. Y lo que más me impresiona es que es simple de consultar. No tiene el lenguaje fuerte, cargado de tecnicismos, sino que cada término técnico es trabajado con elegancia, con sencillez y con un buen castellano. Eso me impresiona mucho y me ha gustado, además de unas cantidades de citas y de referencias que son sumamente útiles, ¿no? Para chequear, para aumentar el conocimiento, de tal manera que el aporte me parece invalorable, ¿no? ¿Cuál fue el término más complicado para ustedes como coordinadores? Porque tú decías algo que hay una sobresimplificación de los términos, ¿no? Y siempre pienso en el término genocidio. Todo el mundo aplica el término genocidio para cualquier cosa que le parece horrible, ¿no? Entonces, pero ¿cuál otro término les pareció así complicado que había que desmenuzarlo para que la gente lo entendiera? Bueno, es una pregunta, no te voy a decir que difícil, sino directa al clavo, en el entendido de que muchos de estos conceptos están siendo, como tú lo dices, o muy bien lo has explicado en atención al concepto de genocidio, que se pretenden aplicar a todos, ¿no? Eh, Hay algo que es importante antes de contestar esta pregunta, que esto también surge como una necesidad de la sociedad civil como tal, eh, para brindar esa herramienta, ¿no? Vamos a encontrar una unión entre la sociedad civil, porque muchas de las personas que trabajan aquí son miembros de la sociedad civil, inclusive el principal promotor de la obra con quien empezó el proyecto es CEPAS, y abarca a la academia. ¿Y por qué hago esta aclaratoria? Porque en este trabajo coordinado logramos identificar muchas palabras o muchos términos que suelen ser mal empleados, ¿no? Hay muchos, no, no te voy a decir que no. Uno de los que podemos notar ahorita es, por ejemplo, la diferencia entre conflicto armado internacional y no internacional, o cómo querer llamarle conflicto armado a cualquier enfrentamiento. Lesa humanidad. Correcto. Por ejemplo, el mal manejo de ciertos términos en cuanto, o las figuras criminales, en atención a cómo está contemplado, pudiese estar contemplado en cuanto a lesa humanidad. Genocidio es un ejemplo, pero súper al clavo. Ese es súper al clavo, porque cualquier cosa le dicen genocidio hoy día, efectivamente. Otro de los conceptos que puede causar controversia es justicia transicional. Correcto. Porque se ha dicho y mal dicho acerca de la justicia transicional muchísimo.
Por ejemplo, se ha querido a veces hasta satanizar la relación que puede haber entre una corte internacional y la justicia transicional, obviando que a veces las cortes internacionales forman parte del núcleo de lo que viene a conformar la justicia transicional, ¿no? En general, todos los conceptos que se pensaron en este trabajo coordinado para esta obra es porque de alguna manera hemos logrado identificar su mal uso en voceros o a nivel nacional, ¿no? De personas que necesariamente no se encargan de esto. Otro término, por ejemplo, derecho internacional humanitario, puede ser visto o querer ser interpretado de distintas maneras que no son aceptables por el derecho internacional. Y bueno, aquí podemos pasar un rato, ¿no? Hablando de estos temas, porque se habla de cooperación con la Corte Penal Internacional, ¿no? Y la cooperación es uno de los pilares de la Corte, o la complementariedad con la Corte, y son temas que al menos en lo particular considero que deben ser súper claros, ¿no? En el manejo cotidiano de estos términos. Este glosario también va para las periodistas que, por ejemplo, quieran encargarse de manejar determinados temas, ¿no? Tenemos participación de periodistas en este glosario que aportaron su conocimiento, investigaron, se empaparon de algunos temas, pero desde la visión periodista, ¿no? Que es importante recalcarla. Vamos a ver, ¿no? Esa conexión no solo entre abogados, sino entre politólogos, periodistas, sociólogos, y el resultado es este, ¿no? Sí, un glosario tiene sus complejidades porque hay que decir de manera simple las cosas que tienen una complejidad técnica increíble, ¿no? Y eso ocurre con las ciencias sociales, que siempre atienden a realidades complejas, y su confluencia con el derecho, que tiene que ver entonces ya con la parte normativa, donde los términos tienen que ser tan precisos como son los términos médicos, ¿no? Un médico o un periodista no puede confundir gastritis con estomatitis. Así es. O no puede confundir amigdalitis con esofagitis, a pesar de que estén muy cerquita y los cuatro terminen en itis. De manera tal, pues, que me parece que es un valor agregado interesantísimo. Y menciona a los medios, ¿no? Y estamos justamente en un medio de comunicación muy importante que es RCR. Pero vamos a hacer un pequeño alto para unos mensajes institucionales y regresamos entonces con el tema de los medios y los términos jurídicos y la importancia que va a tener este glosario para la educación en derecho y para la educación del común también. Así que vamos unos minutos y ya regresamos. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Por RCR 750, la radio que se ve. Y síganos en Twitter en @RCR750. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada. Y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos. Y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035 en Instagram, wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión. De lunes a viernes desde las 6 de la tarde, solo por RCR. Porque lo bueno une. Hola, les saluda Alfredo Yuncosa y los invito a acompañarnos a Con Seguridad Radio, el programa pensado en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones. Con Seguridad Radio,
todos los sábados a las 12 del mediodía por RCR, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Pequeño receso institucional. Y vamos a continuar hablando entonces del tema del glosario, los términos jurídicos, las instituciones jurídicas complejas o hipercomplejas como la Corte Penal Internacional y los medios de comunicación. Y quisiera tus comentarios acerca de esto y de cómo influir, cómo incidir en la comunicación de masas para que haya un mejor conocimiento de estas realidades. Adelante, Tairi. Gracias, Fernando. Sí, por eso consideramos en general que este libro va a ser de cabecera, si se quiere, de todo aquella persona que quiera hacer comentarios, que quiera investigar un poco más acerca de estos temas que actualmente en la realidad de Venezuela desafortunadamente están tomando cada vez más fuerza. Y digo desafortunadamente porque de acuerdo a los hallazgos de, por ejemplo, la investigación de la ONU, pues es muy agradable decir que en un país se esté cometiendo crímenes de lesa humanidad o que la Corte Penal Internacional esté revisando la situación de un determinado país, ¿no? Porque son crímenes atroces, son crímenes los más horribles que se pueden cometer en la esfera internacional, ¿no? Es importante, pero para ello se requiere el estudio y la dedicación, ¿no? Por ejemplo, es importante determinar cuál es la separación o esa fina separación entre una violación de derechos humanos y cuando lo convertimos en un crimen internacional, ¿no? Por eso es importante que las personas interesadas, en especial los medios de comunicación, periodistas, los interesados puedan revisar estos conceptos antes de emitir un comentario o que tengan una noción previa para que no los permitan como, tú sabes, marear, por decirlo así, ¿no? Y es importante masificar el concepto de que la sociedad venezolana esté preparada, de que esté empoderada y sepa a qué se refieren a nivel internacional cuando desdibujamos determinados principios, determinados conceptos, determinadas figuras, así, ¿no? ¿Cuál es la forma? Por eso pensamos en la gratuidad del libro y que sea descargable en la página, lo pueden descargar en la página de CEPAS o en la página de la Academia, porque la Academia de Ciencias Políticas y Sociales también ellos respaldaron esta publicación y lo pueden encontrar en su página web. Próximamente también debe estar descargable en la página de la Coalición por la Corte Internacional Penal. Y si nos preguntan en cuanto a libros físicos, por ahora quien estaría sacando o imprimiendo, ¿no? A gran escala el libro sería la Universidad Peruana, que ellos han estado trabajando muy de cerca en la difusión del libro, ¿no? Pero sí, es importante que la sociedad comience a tener estos acercamientos breves, sencillos a determinados conceptos. Sí, yo creo que va a ayudar muchísimo. Yo por lo pronto ya lo envié a todos mis estudiantes de posgrado y de pregrado para que lo tuvieran y una vez que se reinicien las actividades, ya tengo un plan de trabajo con ellos, porque en las clases que yo vengo dando desde el año 2003, empezamos los primeros cursos aquí en la ULAC, uno tenía que gastar demasiado tiempo en explicar los términos básicos. Y ya con esto se alivia muchísimo y uno puede entrar en los temas más sustanciales de la jurisprudencia o de la doctrina más especializada, etcétera, etcétera, porque ya se supone que la gente tiene acceso al documento y a la definición del documento, ¿no? Un término también muy vulgarizado, apartheid. Muchísimo.
Muchísimo. El apartheid ha sido muy mal empleado y a todo, a cualquier cosa le dicen apartheid. Sí. Y es un concepto que es totalmente claro, inclusive en su parte, su definición originaria, ¿no? De la palabra como tal. Pero a su vez, más allá de los conceptos normales, si se quiere, o los más básicos que se pueden anhelar conseguir en este tipo de publicación, vamos a tener un punto muy a favor, Fernando, y es cómo se ven los grupos vulnerables desde el punto de vista del derecho internacional penal. Esto es Ujú. súper innovador, porque cuando revisamos cómo son observados, por ejemplo, los grupos LGTBI, Sí. plus o más, eh, no vamos a encontrar prácticamente nada escrito o nada escrito de cómo es la situación o cómo pueden ser vistos los crímenes cometidos en contra de ellos en el marco del derecho internacional penal. Ocurre lo mismo con los grupos indígenas. Normalmente no se escribe sobre esto o sobre estas situaciones, ni siquiera Ujú. mucho vas a encontrar escrito en inglés. Aquí, por ejemplo, la audiencia lo puede conseguir. Mujeres, niños, ¿no? El tema de los crímenes de género, en qué consiste un crimen de género, en qué consiste un crimen sexual, más allá de lo que normalmente se puede hablar como crimen sexual, que se conoce como abuso sexual en contra de niños, porque es tan grave, cómo están parados a nivel internacional, porque los estados tienen la obligación de castigar estos crímenes. Eh, pero sí, vamos, ¿por qué tengo mención de esto? Porque estos también son conceptos que no son bien utilizados o no se piensa que tal vez puedan tener una protección especial, si se quiere, al ser grupos y al ser grupos vulnerables, si la tienen, si gozan de determinado consideración y que no pueden ser obviados, ¿no? Más Ujú. cuando vemos la situación de Venezuela, lo que puede estar ocurriendo en contra de niños, menores, indígenas, grupos LGTBI, ¿no? ¿Qué ocurre en esos casos? ¿Podemos hablar que se puede cometer crímenes internacionales en contra de ellos o no? ¿No? Entonces, buscamos discutir y dejar, ¿no? A la sociedad que discuta, ¿no? Que discierna sobre cómo son tratados esos temas. Y no sé si volvemos al concepto del apartheid, que es Ujú. el que tú bien evocas aquí. Pues sí, ahora encontramos que hablan de apartheid político, ¿no? Sí. Apartheid social. No sé qué otro Laboral, laboral. apartheid laboral, cuando realmente estamos en casos de discriminación o en casos inclusive de persecución que pueden ser juzgados y amparados bajo una óptica del derecho internacional penal. Me permito decir internacional penal porque luego vamos a encontrar diferencias entre el derecho internacional penal y el derecho penal internacional y vamos a ver cómo normalmente se suelen referir a estos temas como derecho penal internacional, ¿no? Y bueno, es ir marcando este sendero de discusión y decirle, oye, no, mira, el apartheid realmente, su origen de hecho viene de acuerdo a los dialectos de Sudáfrica y es discriminación Claro. por tu raza, si lo podemos decir, y entonces yo voy a tomar una discriminación o una segregación en virtud de esto, ¿no? Eh, y bueno, vamos a encontrar que el glosario refleja como un poquito esa parte histórica y en qué consiste, ¿no? O cómo se perpetra ese crimen. Otro crimen que, por ejemplo, a mí me ha llamado mucho la atención de ver cómo es reseñado es el en atención a lesa humanidad, el de exterminio, ¿no? Ujú. Como a veces se dice que en Venezuela ocurre un crimen de exterminio, cuando el crimen de exterminio tiene unos elementos muy específicos que no se configuran en la situación de Venezuela, ¿no? Es algo que se puede discutir y traer la jurisprudencia, pero es uno de esos casos, uno de los tantos casos que mediáticamente he escuchado en ciertas declaraciones, ¿no? Por ejemplo, cuando dan declaraciones, vine a denunciar al Estado o a tales personas ante la Corte Penal Internacional. No, eso es un error. Usted no puede hablar de denunciar, usted puede decir que presentó una comunicación.
porque realmente quien puede ejercer la acción penal en el contexto de la Corte Penal Internacional es el fiscal, ¿no? Y cosas así, es como para ir labrando un poquito el camino que por lo visto en los próximos meses, inclusive años, va a ser necesario en la Venezuela que estamos viviendo. Sin duda alguna. Mencionaste palabras muy interesantes, ¿no? El apartheid es un localismo surafricano basado pues en dialectos indígenas de la zona, que tiene enorme cantidad de etnias, de tribus, de pueblos enteros, ¿no? Y es mal usado para decir hay un apartheid laboral, un apartheid político, etcétera, ¿no? Cuando en realidad se trata de persecución o de discriminaciones inaceptables, ¿no? Porque la segregación tiene un contenido muchísimo más profundo, ¿no? Es por lo que eres como raza. ¿Mm? Exactamente, Entonces, así es. creo que el glosario da muy buena respuesta a este tema, ¿no? Pero hay también temas muy complejos. Mencionaste el término exterminio, que además es un crimen de lesa humanidad que tiene variables muy específicas, pero tiene además una nota en los elementos de los crímenes que es muy interesante, que es el elemento o la causa indirecta de un posible exterminio. Es decir, todo crimen se supone que es intencional, pero cuando te habla de una causa indirecta, va más allá del simple hecho de una causa eficiente, intencionadamente en procura pues, del daño del exterminio de ese grupo o de esa población determinada, ¿no? Entonces, analizar estas cosas no es sencillo, no es sencillo. Y yo creo que las actualizaciones van a ayudar muchísimo, además, a profundizar, ¿no? Siempre guardando y respetando pues la pureza del lenguaje y la sencillez, que es el valor agregado más importante que le ve este glosario. Ahora bien, además del valor pedagógico de difusión, está el valor de formación. Tú decías que todas las escuelas de derecho, al público en general, pero ¿qué con los militares y qué hacer con los policías? ¿Cómo hacer que ellos se vinculen a esto? Porque en gran medida, sobre todo cuando uno ve las definiciones de armas que están allí, wow, esto es una cosa que yo sé que en las escuelas de policía, en las escuelas militares, se ve de una manera totalmente distinta, algo así como tiro al blanco. En cambio, aquí hay una visión del derecho humanitario, del derecho internacional penal y del derecho penal internacional como tal, ¿no? Entonces, ¿cómo visualizas tú ese campo para incidir en ello? Hago la pregunta, ¿no? Sí, bueno, un primer paso lo estamos dando hoy, Fernando, que es hacerle promoción al libro, seguirlo promocionando. Es vital, es vital la colaboración que puedan prestar los medios de comunicación en atención a difundir este tipo de obra, porque este tipo de obra no se difunde sola, ¿no? Y Exacto. si no se prestan los espacios, menos las personas van a tener conocimiento de que existe este tipo de trabajo especializado en Venezuela y que además es gratuito, ¿no? Por eso es importantísimo el tema de difusión. Yo realmente, en lo personal, yo desconozco profesores de estas instituciones, ¿no? Pero, sin embargo, lo que transmiten los medios sí que es escuchado por ellos, ¿no? Esta es una obra que no está realizada con un tinte político, sino en pro de la sociedad venezolana, en pro de la mejoría de la sociedad venezolana, ¿no? Y que le permita en especial a estos cuerpos de seguridad en qué consisten estos conceptos, ¿no? Porque cuando nosotros revisamos la ley civil venezolana, la ley civil o la que protege o y la que regula las acciones de las fuerzas públicas civiles, policías, por ejemplo, no vamos a encontrar que existe el concepto de responsabilidad superior, pero por el hecho de que en Venezuela no existe un concepto de responsabilidad superior, en estos órganos de que diga, se va a configurar la responsabilidad superior por tal y cual, no quiere decir que a nivel internacional no exista, ¿sabes? Claro. Y es importante ir despertando la discusión. Yo soy fiel creyente de que cuando en Venezuela simplemente la legislación y la conciencia
en qué consisten este tipo de responsabilidades, muchas violaciones de derechos humanos automáticamente van a frenar, van a bajar. Porque normalmente siempre en Venezuela, bueno, no, que las órdenes del superior no es excusa. Pero es que hay otro elemento que brinda el derecho internacional y es cómo los funcionarios amparados en estas normas del derecho internacional pueden desobedecer una orden, ¿no? Más allá de lo que te puede decir la Constitución, es importante que ellos sepan que por ellos desobedecer una orden que los obliga a cometer un crimen internacional, no están en desprotección total, por decirlo así. Sino que realmente ese es el deber ser. Y hay todo un aparato internacional que protege más bien las personas que evitan cometer este tipo de crímenes. Y es importante esclarecerlo, ¿no? Al igual que los conceptos de derecho internacional humanitario, el concepto de armas, que son armas, hay una variedad de conceptos, cuáles son permitidas, cuáles no son permitidas, ¿no? No que te metan gato por liebre. Así es. Vamos a ir a un corte, Tairi, para unos anuncios institucionales y regresamos en unos minutos con el tema de las ONGs, los derechos humanos y otras instituciones. Vamos al corte. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted escucha Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Bueno, muy importante lo que hablamos en el segmento anterior, y creo que podemos profundizar un poquito más antes de entrar en el tema de las ONGs, en el tema de la responsabilidad de los superiores, porque es un tema, Tairi, de muchísima importancia que hay que tener claro porque, digamos, la jurisprudencia ha avanzado en el sentido de responsabilizar a las máximas autoridades de un país cuando no previenen, cuando no impiden o cuando no reprimen un hecho de esta naturaleza, ¿no? ¿Qué nos puede hablar de eso y cómo ha avanzado la jurisprudencia y el concepto que está en el glosario, por supuesto, sobre responsabilidad del superior? Adelante, Tairi. Buenísimo, Fernando. Sí, este concepto es vital para las fuerzas de seguridad, para los funcionarios públicos. ¿En qué consiste la responsabilidad superior? El concepto de responsabilidad superior es de vieja data y su creación jurisprudencial, por decirlo así, y con el caso de Yamashita, en los tribunales del lejano oriente, o sea, estábamos en la Segunda Guerra Mundial, y allí el tribunal penal que se erigió para acusar a los criminales de Japón, empieza a tomar los desarrollos, ¿no? Ahí empieza a establecer el vínculo, debía o tenía razones para conocer, es decir, es el primer elemento que vamos a encontrar un desarrollo especial en toda la jurisprudencia internacional, que estoy hablando ya desde el año 1947 aproximadamente con el caso de Yamashita, en donde se indica que un superior no basta con decir, bueno, es que yo no me enteré de que mis subalternos estaban cometiendo crímenes. Entonces ellos establecen una máxima muy estricta que era, usted debía haber conocido
¿no? El debía haber conocido, ya estamos partiendo de una hipótesis bastante fuerte, ¿no? Debía haber conocido, usted debía haber conocido que si usted soltaba a los perros, sus perros igual iban a ir a atacar al niñito de 3 años que estaba dando vueltas por allí, ¿no? Se basa en ese tipo de presunción. Entonces, se inicia con esta jurisprudencia y esto ha sido posteriormente elaborado por el Tribunal Especial para la Antigua Yugoslavia, luego lo tenemos en la Tribunal para Ruanda y finalmente en la Corte Penal Internacional. ¿Qué pasa con la responsabilidad superiores? Vamos a encontrar que es un concepto que se aplica tanto a los superiores de jure como a los superiores de facto. Es decir, todo aquel que me salga nombrado como superior en un marco legislativo va a ser en tanto y en cuanto responsable por los crímenes cometidos por los subalternos, ¿ok? ¿Y por qué? ¿No? Ahorita vamos a hablar del por qué. Un tanto igual ocurre con los de facto, ¿no? Que a veces encontramos fuerzas, por decirlo así, fuerzas que recurren a las armas o a la violencia para llevar a cabo actos en contra, por ejemplo, vamos a hablar de población civil, ¿no? Normalmente ahí no hay una ley que te diga quién es el superior inmediato o quién es el máximo superior en toda esa cadena de mando, sino que vamos a encontrar que son líneas oscuras y por eso abarca a superiores de facto o alguien que de facto tome una posición de mando en algún cuerpo de esto. Normalmente esta separación vamos a ver cómo los superiores de facto se encuentran en las determinadas guerrillas. Vamos a ver cómo ha sido el desarrollo de los superiores de facto en el Tribunal Especial para Sierra Leona, que ha sido la corte que en especial ha llevado los hallazgos de investigar cómo son las relaciones de superior subordinado en cuerpos de guerrilla, en cuerpos de choque. Esa es la corte idónea para revisar este tipo de responsabilidad, ¿no? Cómo surge esa responsabilidad en eso superior y tiene unas características súper particulares. Pero cuando nos vamos ahora a los de jure, ¿no? Y la jurisprudencia actual de la CPI que te dice, conoció, o sea, que el superior conoció o tenía razones para conocer, son los dos supuestos, conoció o tenía razones para conocer que los crímenes que estaban perpetrando sus subordinados estaban siendo o iban a ser desarrollados. Es decir, en el mundo de hoy en día, donde todo está globalizado, donde todo es transmitido automáticamente por las redes sociales, por los canales de televisión, es imposible que un superior diga, bueno, yo no sabía que ocurrió, yo no sabía que estaba ocurriendo, porque en el año 47, en el caso de Yamashita, volvemos a ese ejemplo, ese pretexto no tuvo cabida, ¿no? Porque que se alegaba, bueno, es que yo no estaba en el teatro de operaciones en ese momento, el caso de militares, porque este señor era militar, o yo no estaba en la escena durante la perpetración de estos hechos violentos, entonces yo no supe lo que estaban haciendo, entonces ahí le aplican a los superiores, tenía razones para saber, es decir, tú no podrás estar, pero tú tienes que controlar a todos tus subalternos. ¿Y qué pasa? Si el superior sabe o tenía razones para conocer, el superior tiene el deber de sancionar inmediatamente la perpetración de esos crímenes, comunicarlos y sancionarlos. ¿Qué pasa? Si el superior no sanciona inmediatamente, no frena inmediatamente que se sigan realizando ese tipo de acciones, automáticamente nace la responsabilidad a nivel internacional. No me sirve que tú me digas, bueno, no, yo no estaba, yo no sabía, no me enteré, porque esas excusas no son válidas en el campo del derecho internacional penal. Y esto es clave en especial, por decirlo así, o realmente tiene el mismo peso en ambos tipos de superiores, pero es más fácil demostrable en los superiores de jure, ¿no? Porque está la ley, dice quiénes son los responsables inmediatos, quién es el responsable de las brigadas, quién es el responsable de la organización o de tal determinado grupo. Y cuando vemos investigaciones internacionales, las cortes sencillamente no se van a conformar con decir, bueno, estamos investigando a fulano, ¿no? Sino
¿Qué sanciones en tanto y en cuanto tú le estás aplicando o revisaste al superior de esta persona? Esa persona o las personas que estaban bajo el mando de este superior perpetraron no solo ese crimen, sino que perpetraron otros crímenes en otros sitios, y así es como actúa la responsabilidad del superior. Y cuando normalmente vemos que se suele decir mucho cadenas de mando, ajá, pero ¿cuáles son las cadenas de mando, no? Es esa escala consecutiva de superiores, ¿no? Hasta llegar a la máxima jerarquía, por decirlo así, en ese espacio. Es importante destacar que, por ejemplo, en los juicios de Nuremberg, puntualmente, ellos lograron establecer la responsabilidad no solo de superiores, sino la responsabilidad inclusive de los miembros del gabinete, ¿no? Al igual que hay una similitud en los tribunales de Japón de cómo el ministro de Exteriores de esa época fue juzgado bajo la figura de responsabilidades superiores, porque sencillamente él tuvo noticias de cómo se estaban llevando a cabo los crímenes en China, en especial en los crímenes de Nanking, y sin embargo, él no notificó con la debida diligencia al resto de sus colegas para que tomaran una decisión en la materia, y por eso fue juzgado. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el Tribunal para Yugoslavia, el Tribunal para Ruanda, vamos a ver cómo esta responsabilidad se emana y abarca otros miembros del gabinete del poder estatal, o inclusive a personas personas representantes de emporios económicos, cómo se prestaron para financiar, cooperar en la Comisión de Crímenes Internacionales. Eso también se puede ver en los ejemplos de Ruanda y Yugoslavia. Y no es de extrañarse que la CPI, que no vamos a decir que es muy nueva, porque ya tiene 20 años, el Estatuto de Roma, pero sí podemos decir que está en proceso de seguir evaluando cómo son esas uniones, ¿no?, del financiamiento a los crímenes internacionales. Vamos a encontrar que normalmente estos crímenes son perpetrados con la colaboración o la cooperación de otras personas que manejan dinero, ¿no? Esas son normalmente visiones que se deben tener al momento de evaluar la perpetración de crímenes internacionales, porque tarde o temprano en las situaciones o en los casos que son evaluados en este caso por la Corte Penal Internacional, siempre también caen en ese punto de observación. Sí, muy importante. Ya estamos cerrando, pero concluyo entonces que el tema de la jerarquía, la debida diligencia, el control, el mando y la autoridad de los superiores vale tanto para tiempos de paz como tiempos de guerra. Así Es es. decir, no hay excepciones en tiempos de paz. Si el jefe tenía el control, el mando, la autoridad y la jerarquía, y no podía decir, yo no sé lo que tenía que saber, porque para eso existe la debida diligencia y el protocolo para evitar esta criminalidad. Bueno, ya nos estamos yendo, y quería que deje un mensaje a las ONGs, que son, digamos, el objeto principal de nuestro programa, en torno al glosario y en torno a la educación en esta materia tan importante que tú estás promoviendo. Adelante. Bueno, mi mensaje a las ONG es que es importante seguirse preparando en estos temas, por los desarrollos que se vislumbran, van a ser esenciales tanto en cuanto a la defensa de los derechos humanos de los venezolanos, por lo que se hace necesario la divulgación, la discusión de estos temas a gran escala, hacer conocer a la sociedad civil o a la población venezolana en general lo que implica, ¿no?, la justicia internacional, que a veces pareciera que en contexto de violaciones masivas de derechos humanos o de comisión de crímenes internacionales, a veces las víctimas o la sociedad se puede sentir presa, que no hay ningún rayo de esperanza, pero es importante que tengan claro que la justicia internacional toma diferentes caras, que puede tardar, pero llega, y lo importante es que la justicia llegue. Y para que esa justicia llegue es importante seguir formándonos, discutiendo,
evaluando, ¿no? la situación, documentando y llevando esa vocería a cada rincón de la sociedad. Una cosa que es importante es que el conocimiento de este tipo de hechos esté accesible a todos los grupos sin distinción política, porque son conceptos y son doctrinas que no tienen tinte político. Son doctrinas que han venido desarrollando en la historia de la humanidad para proteger a los civiles, que siempre son los más desvalidos en este tipo de situaciones. Ese sería el mensaje que yo le dejaría a la sociedad civil y a la sociedad venezolana. La justicia tarda, pero llega, y puede llegar no solo de la mano de una justicia de una Corte Penal Internacional, puede llegar a través de una jurisdicción universal, puede llegar a través de la justicia transicional, e inclusive en muchos casos puede llegar a través de la justicia ordinaria, tal cual como la conocemos, ¿no? Esa puede ser la que tarde más, ¿no? Por todo el trabajo que se amerita, ¿no? Pero que no podemos perder la esperanza nunca de que las víctimas, ¿no? de la sociedad van a alcanzar esa anhelada justicia. Tairi, muchísimas gracias, de verdad, has dado una visión panorámica, pero muy profunda de los temas que tratamos. Vendrán nuevos temas y sobre todo estamos a la expectativa de noticias provenientes de La Haya, ¿no? Yes. De aquí al 15 de junio es muy probable que haya alguna noticia. No vamos a anticipar ni para acá, ni para allá, ni contra nadie, ni en favor de nadie, sino que se esperan noticias por los cambios institucionales que habrá en esa institución, que es la Fiscalía ante la Corte Penal Internacional. Entonces seguramente tendremos nuevos contactos, Tairi, vamos a estar Muchas pendientes. gracias, Encantado de haber estado contigo este rato y bueno, de verdad nos deja un mensaje muy esperanzador. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Fernando. Muchas gracias a ti y a tu audiencia. Muchísimas gracias. Hasta luego. Monitor de Derechos Humanos con el abogado penalista Fernando Fernández. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750. La radio que se ve.